Juan 8, capítulo 8. En realidad es el versículo 37, pero me gustaría que ustedes me acompañen en la lectura desde el versículo 31, porque siempre es bueno mirar todo el contexto donde Jesús expresa esto que dice allí Juan. ¿Ya tienen todas sus Biblias? Amén. A propósito, quiero decirle que es bueno leer la Biblia en diferentes versiones. Es bueno tener la Biblia ya en los dispositivos, en los celulares, diferentes versiones de la Biblia. Pero yo soy más bien de la vieja onda o de la vieja ola. Me agrada más tener la Biblia en la mano, marcarla, rayarla, escribirla. De allí me identifico más. Así que bueno, si tiene la Biblia, puede abrir y corroborar lo que vamos a leer. O si no, vean su celular. Juan 8:31 dice: Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Les respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir ustedes serán libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí, se queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero intentan matarme porque en mi palabra no haya cabida en ustedes. Vamos a ver esta parte B del versículo y tratar de introducirnos en el tema del día. Bueno, como ustedes pueden apreciar por la lectura, y si centran la atención en el versículo 34, es evidente que el Señor estaba hablando acerca de la esclavitud del pecado. Y recordó a los oyentes, en ese mismo momento, a los que estaban allí, a los judíos, que el que hace pecado es esclavo del pecado. Como ustedes saben, Jesús tenía varios adversarios, varios partidos en contra tenía Jesús. Y uno de ellos eran los mismos judíos que a veces pretendían ser muy religiosos, pero la verdad es que eran muy irreverentes. Y que muy pronto, prácticamente si usted mira el pasaje, muy pronto después de esa escena, actuaron como, o mejor dicho, se manifestaron como homicidas, porque incluso ellos mismos estaban tramando la muerte de Jesús. Así que en el versículo 34 tenemos que ahí Jesús habla esto que dice: el que hace pecado o el que comete pecado es esclavo del pecado. Un poquito más adelante, en el versículo 35, Jesús allí compara lo que, es decir, las posiciones relativas en la casa de un esclavo, por una parte, y de un hijo, por otra parte. ¿Qué quiero decir con que Jesús compara estas posiciones? Bueno, que el esclavo no tiene certidumbre alguna de que vivirá allí para siempre. Un esclavo
viviendo en un lugar donde no es de él, no tenía la seguridad hasta cuánto podía estar. Así que es bueno pensar en esta comparación de que el esclavo no tenía esa certidumbre hasta cuándo podría vivir allí donde él estaba. Y también Jesús lo compara con un hijo, especialmente los hijos, no de los esclavos, sino los hijos reales de una familia. Es como que lo comparan que iba a tener toda la libertad en su casa para quedarse todo el tiempo. Ahora, es evidente acá que el Señor Jesús estaba diciendo a los judíos que no eran hijos, sino esclavos. Y podían ser echados en cualquier momento. Más adelante, en el versículo 36, no debe haber la menor duda que la palabra hijo que aparece ahí en el versículo se refiere al mismo Señor Jesús. Y los que son libertados por él son verdaderamente libres. Creo que esto es una declaración donde muchos de nosotros nos identificamos. ¿En qué sentido? Porque muchos de nosotros un día hemos manifestado o hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús y Él nos hizo sus hijos y nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Somos verdaderamente libres. Esto significa que cuando uno acude al Señor y recibe a Él la vida eterna, esta persona queda liberada de la esclavitud del pecado. Pero ¿por qué no decir de la esclavitud del legalismo también, de la esclavitud de las supersticiones y también podríamos decir de la esclavitud de los demonios? Más adelante entramos al pasaje que es la reflexión del día de hoy, el versículo 37. Y ahí el Señor reconoció que que los judíos con quien tenía al frente, a ellos físicamente eran como descendientes de Abraham. Es como que eran como la semilla de Abraham. Pero era evidente que no pertenecían a la semilla de Abraham. ¿Por qué? Porque no tenían la misma actitud de Abraham, no tenían la misma vida piadosa que tenía Abraham. Y eso lo demuestra porque querían matarlo al Señor. Así que Jesús le dice, porque su palabra no haya cabida en ello. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos hoy aplicarlo a nuestra vida? Bueno, no olvidemos que Jesús le estaba hablando a los judíos, pero esto significa que los judíos no dejaban que la palabra de Cristo produzca efecto en su vida o vertiese efecto en sus vidas. O en otras palabras podríamos decir que los mismos judíos se resistían a la doctrina de Jesús, a la enseñanza de Jesús y aún más no querían ceder a él. Tengo 3 cosas para compartir esta mañana con ustedes. En primer lugar, quiero hablarle del lugar que la palabra de Dios debería tener en los corazones de los hombres. Preste atención, el lugar que la palabra de Dios debería tener en los corazones de los hombres. Cuando digo los hombres, incluyo todo, o en otras palabras, el lugar que la palabra de Dios debería tener en los corazones de las personas. Hay 4 cosas muy importantes para compartir. Debería estar en un lugar adentro. ¿Por qué no decir? En los pensamientos, en las emociones, en la conciencia,
en los afectos. Ahí debería estar la palabra de Dios. Y quizás sea bueno preguntarnos a nosotros, que somos creyentes, si realmente la palabra de Dios a veces ocupa nuestros corazones. Si es que está en nuestras emociones, si es que está en nuestros afectos. Con razón el salmista decía en Salmo 119:11, tu palabra he guardado en mi corazón. Un pasaje que muchos de nosotros lo hemos aprendido de memoria, aún de muy niño, cuando íbamos a las clases bíblicas, a la escuela dominical. Tu palabra he guardado en mi corazón. En otra versión dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué significa guardar la palabra de Dios en el corazón? Bueno, es una fuerza de disuasión contra el pecado. Esto debería inspirarnos a nosotros, los creyentes, a querer memorizar las escrituras. Pero no se olvide que la memorización por sí sola no nos impedirá pecar. El solo hecho de memorizar las escrituras es bueno, pero no significa que la memorización va a impedir que pequemos. Deberíamos también poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida, haciendo vital para todo lo que hagamos. En tu corazón es guardado los dichos para no pecar, tus dichos para no pecar contra ti. Jeremías también en una oportunidad expresó, Jeremías 15, versículo 16, dijo Jeremías, Señor, Dios de los ejércitos, cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre ha sido invocado sobre mí. Reina Valera contemporánea. Nosotros los creyentes deberíamos tener guardada la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestro intelecto. Pero recuerden, guardar la palabra de Dios, memorizarla, es una parte vital y muy importante en nuestra vida, pero ponerla por práctica es mucho más aún. Segunda cosa es que la palabra de Dios debería tener un alto honor en nuestra vida. ¿Qué significa eso? O mejor dicho, un lugar de honor. Debería recibir también toda atención, toda reverencia, toda fe y toda obediencia. Jesús, mejor dicho, Mateo, en el Evangelio, capítulo 7, versículos 24-25, dice que Jesús dijo esta palabra, a cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó lluvia, llegaron los ríos y soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo porque estaba fundado sobre la roca. La obediencia, la fe, la reverencia y toda la atención es lo que tiene que ver con que la palabra debe encontrar en nuestra vida ese lugar de honor. Deberemos ser reverentes y muy obedientes para con Dios. También es un lugar de confianza. Debemos en todas las cosas apoyarnos en la palabra segura de Dios, en las promesas de Dios, puesto que Dios no miente, ni tampoco se equivoca, ni tampoco cambia. Esto es lo que dice Tito capítulo 1, versículo 2.
en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes el principio de los siglos. Hay una canción que hace muchos años que no la cantamos. Yo recuerdo muchas canciones de los coros, y uno de esos coros dice: pronto vendrá el Señor a su iglesia a levantar gloriosa, la iglesia que compró al precio de la sangre preciosa. Pero, sin embargo, hay muchos que se preguntan: ¿vendrá el Señor? La palabra de Dios no fue escrita por hombre, pero inspirada por él. Su palabra se cumplirá. Dios no cambia. Dios no miente. Jamás se equivocó. Debemos, en todas las cosas, apoyarnos en la palabra de Dios, porque es la palabra segura, porque es su promesa. Pero debemos recordar cada día esto. Por eso es muy importante que la palabra de Dios tenga un lugar de confianza en nuestra propia vida. Y también un lugar de amor. Es decir, debe ser apreciada la palabra, más que nuestra comida diaria, pero también debería ser defendida, al igual que nuestras propias vidas. Quiero invitarles a que busquen una cita, dos citas, una que está en Job, capítulo 23, 12, y preste atención lo que dice Job 23, 12. Reina Valera contemporánea. Dice Job: nunca me he apartado de sus mandamientos. Sus palabras me son más preciadas que la comida. Vuelvo a leerlo. Nunca me he apartado de sus mandamientos. Sus palabras me son más preciadas que la comida. Y Judas 3, Judas está antes de Apocalipsis, es una sola hoja. Judas 3, fíjense lo que Judas escribe, es decir, para todos. Amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirle acerca de la salvación que tenemos en común. Pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirle para rogarle que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. La palabra en nuestros corazones debe tener un lugar de amor, es decir, debería ser apreciada, debería ser nuestra comida diaria, pero también debería ser defendida, al punto de entregar nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el lugar que ocupa la palabra de Dios en los corazones de los hombres? La segunda cosa que me gustaría marcar es por qué la palabra de Dios no tiene lugar en muchos de los hombres, en muchas personas. ¿Por qué la palabra de Dios no tiene lugar en la vida de muchas personas? Porque para algunos no es una novedad. También hay otros que la rehúsan. La palabra de Dios para algunos ya no es una novedad, no tiene nada novedoso. Pero yo me inclino por esto. Están demasiado ocupados y también no puede admitir la palabra de Dios. Hay otros que quizás piensan que son demasiado sabios y que no necesitan la palabra de Dios. Hay otros quizás
que piensen y sienten que son demasiado cultos y que no necesitan la palabra de Dios. Porque no quieren someterse al gobierno de Jesús. Demasiado sabio, demasiado culto, están muy apurados o no tienen tiempo. Pero ¿por qué no decir que hay muchos hombres que la palabra de Dios no ocupa su corazón porque le gusta el pecado? Le gusta seguir llevando la vida que lleva, y entre esos, una vida de pecado. No tienen celo por la palabra de Dios o por las cosas de Dios. También podría ser, quizás sí o quizás no, que muchos ya están cansados de la vida, del aire, del agua, del pan, y no quieren dar lugar en sus corazones a la palabra de Dios. Ustedes saben que esta semana, después de mucho tiempo, hemos podido hacer realidad, darnos la baja de la alarma de la alarma de nuestra casa. Ha sido todo un trámite medio traumático, iniciado hace mucho tiempo, y que se cobró hasta los otros 8 pesos que le debíamos. Después de muy buen tiempo, como son equipos entregados de comodato, lo vinieron a sacar al equipo. Cuando llegó el individuo, la persona, el técnico, entró y rápidamente le encontré cara conocida. Me acordé que era la persona que vino al inicio a verificar que toda la instalación esté bien. Entonces el hombre entra con una carpeta y dice, la empresa ya le explicó todas las medidas de protecciones o de prevenciones. Sí, bueno, dice, ¿hay alguien en la casa que tiene COVID? No. ¿Ha tenido contacto directo con otra persona que tiene COVID? No. Muy bien. Y entró a sacar todo. Bueno, terminó todo el trabajo, muy bien, el hombre se fue. Inmediatamente cuando se fue, entraron mensajes de la misma empresa para verificar cómo había sido la atención de él. Y entonces me pedían una calificación, si era insuficiente, suficiente o regular. Y la verdad que fue muy suficiente, o sea, fue excelente en el trabajo, porque lo hizo muy bien, y un hombre muy bien. Entonces, si yo utilizo este ejemplo para pensar un poquito lo que estamos reflexionando esta mañana. Si nosotros los creyentes tendríamos que calificarnos usando esta misma metodología, regular, insuficiente o suficiente, en cuanto a la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cómo nos calificaríamos? ¿Realmente la palabra ocupa un lugar de confianza en nosotros? ¿Ocupa realmente un lugar muy adentro? ¿Realmente tenemos amor por la palabra de Dios? Quizás la reflexión sea bueno para cada uno de nosotros, pero también calificarnos. Porque, ¿cuál sería el resultado de que la palabra de Dios no tenga cabida en los hombres? ¿Cuál sería el resultado? Que la misma palabra de Dios no tenga cabida en nuestros corazones. Porque, pensándolo bien, cada rechazamiento de la palabra de Dios ha significado
o significa un nuevo pecado acumulado en nuestra vida. También deberíamos pensar que la palabra puede cesar de pedir lugar en nosotros. Y también deberíamos pensar que uno puede convertirse en violento oponente de esta palabra, como sucedió con los judíos. Es interesante lo que Jesús dice en Juan 12:48. Otra cita si quieren buscarla. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Y es la palabra que he hablado. Ella lo juzgará en el día final. Obviamente el Señor miraba hacia un día venidero cuando los que ahora rechazaban sus palabras comparecerán ante el juicio de Dios. En aquel día, en aquel tiempo, las palabras o la enseñanza del Señor Jesús serán suficientes para condenarle. Haciendo una clara reflexión de Juan 8:37, ¿qué lugar ocupa la palabra en tu corazón? Si somos creyentes, todo lo que quieran, pero la palabra puede estar, pero no obedecerla. ¿Realmente tiene un lugar de honor? ¿Merece toda la atención o le estamos dando toda la atención que merece la palabra? ¿Tiene la reverencia? ¿Tiene la obediencia adecuada? ¿Realmente le creemos a Dios al punto de que la palabra tiene un lugar de confianza en nuestros corazones? ¿Amamos la palabra de Él más que la comida física? ¿Estamos a punto, o mejor dicho, podríamos decir que somos capaces de ser defensores de la fe, de defender la palabra de Dios? Tengamos cuidado, hermanos, con que la palabra de Dios no tenga cabida en nuestros corazones. Tengamos cuidado también, porque Jesús dice que el pecado busca a veces la manera de esclavizarnos, busca la manera de controlarnos, busca la manera de dominarnos, busca la manera de dictar nuevos actos. Y Jesús puede liberarlo de esa esclavitud que le impide a una persona de llegar a Dios. Dios tuvo en mente al crearnos a nosotros, de que pudiéramos ser libres. Y si el pecado lo limita, o lo domina, o lo esclaviza, Jesús puede destruir el pecado, o el poder que el pecado tiene sobre su vida. La manera de reflexión, quiero pedirles a ustedes que hagamos como una mirada interior cada uno de nosotros y pensemos qué lugar ocupa la palabra en nuestros corazones. Cierre sus ojos, por favor, y tengamos un tiempo a solas con el Señor.
Te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Sabemos que debemos atesorarla en nuestros corazones y obedecerla. Sabemos que debemos valorarla más que el alimento físico. Sabemos que debemos defenderla más que todas las cosas. Gracias por tu palabra. La has dejado para orientarnos y guiarnos en esta vida, para alimentar nuestros corazones y nuestros espíritus. La has dejado para corregirnos, para exhortarnos, para animarnos, pero también la has dejado para que tengamos esperanza. Que tu palabra sea el alimento diario de todos los días, en diferentes momentos del día, para estar muy dependiente de ti. En este tiempo donde muchos de nosotros estamos comprometidos con muchas cosas que tienen que ver con lo secular, Señor, ayúdanos a mantenernos fiel a la lectura, a la meditación, al estudio, a la memorización de tu palabra. Sobre todo, ayúdanos a obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén.